Para no atrasarnos más, vamos a seguir con esta segunda parte de la mañana, que tiene que ver más con manejo, rehabilitación. Para esto vamos a contar con la kinesióloga Cecilia Herbias, a quien ya me imagino que varios de ustedes conocen. Ella es kinesióloga con una vasta experiencia en lo que es el manejo de pacientes con enfermedades neuromusculares. Trabajó mucho tiempo en la Clínica Las Condes y actualmente está en Clínica Metz. Y también con Julieta Mozzoni, que ella también es kinesióloga, fisioterapeuta del Hospital Garrahan de Argentina, y ella trabaja en un grupo, atiende a muchos pacientes también con enfermedades neuromusculares, así que la verdad que es un honor contar con ellas acá hoy en día, y bueno, van a hacer una presentación y después algunas cosas más prácticas para que todos vayan ahí anotando sus preguntas y le saquemos el jugo a estas dos expertas. Ya, adelante, Ceci. Giancarlo, ¿dónde está? Y Giancarlo Calcaño, ¿dónde está? Ya, un tema práctico, pero ya vienen de vuelta. Cecilia. Ya, bueno, varios de los que están aquí me conocen. Vamos a pasar las diapos, no he dicho nada, tengo aquí la cosa. Aquí. Ya todos sabemos que estamos frente a un cambio en la historia. Y los que llevamos ya muchos años en esto, de las enfermedades neuromusculares, claramente estamos presenciando un cambio en la historia. Y este simposium buscó que nosotros como profesionales chilenos pudiésemos hacer las cosas lo mejor posibles para sus familias, para sus hijos, para sus familiares. Y por lo tanto, nosotros conocíamos cómo era el curso natural de las enfermedades, Duchenne, atrofia muscular espinal, sabemos cuál es el curso natural, pero no sabemos cuál es el curso con las terapias modificadoras de la enfermedad. Y así como ustedes se dieron cuenta, las respuestas de los doctores tienen las mismas preguntas que tenemos nosotros acá. ¿Cuál es el tema? Que dentro de este curso desconocido tenemos que ser cautelosos. La rehabilitación tiene que ser el pilar fundamental porque la farmacología por sí sola no soluciona el problema. Y por lo tanto, la cautela tiene que ver con el seguimiento, que se repitió muchas veces en las preguntas y en las intervenciones de los expertos, el monitoreo, porque las cosas van cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque nuestros niños crecen. Y solo el hecho de que los huesos crezcan y que los músculos tengan un poco más de fuerza va a modificar ese curso natural de la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué hace tan difícil el manejo en las enfermedades neuromusculares y que la rehabilitación? Todos ustedes han estado expuestos muchas veces a profesionales que probablemente no conocen la enfermedad y no saben bien qué hacer. ¿Por qué se produce eso? Primero, porque son enfermedades complejas. Segundo, son de baja frecuencia. Y tercero, están muy influenciadas porque son niños en etapa de crecimiento. Y por lo tanto, todos los que nos gusta la jardinería, cuando tenemos un árbol que queremos que crezca derecho, ¿qué es lo que habitualmente se le coloca a los lados? Una guía, un tutor, que hace que ese árbol crezca en una dirección que nosotros queremos que crezca. ¿Qué sucede entonces con nuestros niños? Está el factor crecimiento, está el factor peso. Yo escuchaba a la persona que dijo, yo caminé hasta los 34 años y actualmente ya estoy en silla. A veces un leve aumento de peso, una caída, un periodo más largo de inmovilización puede significar un deterioro enorme en la fuerza. Por eso somos tan partidarios de que los niños estén lo menos quietos posible. Y uno puede decir, pero es que mi hijo se mueve tan poquito. Lo poquito que se mueva es protector para esa motoneurona, es protector para ese músculo del niño con Duchenne. Por lo tanto, saber que nuestros pacientes tienen cambios permanentes en sus estructuras óseas y periarticulares. ¿Por qué los niños se contracturan?
¿Por qué las rodillas se doblan? ¿Por qué se mantiene una flexión de la cadera? Porque el equilibrio normal del movimiento implica un músculo que flecta y un músculo que extiende. ¿Ok? Si yo tengo más fuerza en el músculo que flecta, tarde o temprano dejo de extender. ¿Por qué? Porque el músculo que extiende lo utilizo para colgar una toalla, para lanzar una pelota, y nuestros niños se empiezan a mover en rangos pequeños. ¿Por qué las rodillas siempre se flectan? Porque la musculatura de atrás es más potente que la que logra mantener el peso del cuerpo. Por lo tanto, saber que hay cosas que van a suceder. Un niño con distrofia muscular de Duchenne, tarde o temprano va a caminar en punta de pies. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se llama un mecanismo compensatorio. El niño tiene debilidad muscular, el peso se le va hacia adelante y el niño no quiere caerse. Como no quiere caerse, echa el cuerpo hacia atrás y camina de esta forma. ¿Sí o no? Ok. Esa forma de caminar es una forma de preservar la función. El paciente con AME, a diferencia del paciente con Duchenne, camina lateralizando el peso. ¿Por qué? Porque lo que hace el paciente con atrofia muscular espinal es trasladar todo su peso corporal a una pierna, incluso la cabeza, y cuando todo el peso está en este lado, avanza. Y hace lo mismo con el otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, la marcha del niño con Duchenne, que es una marcha con hiperlordosis, es una marcha que la contractura del tríceps va a ser necesaria en algún minuto. Pero ¿cuál es la importancia de la rehabilitación? Que sea lo más tarde posible. Ese es el rol de la fisioterapia, de la kinesiología. ¿Por qué tiene que ser tan permanente? Porque mientras antes aparece la contractura, el tiempo de marcha que nos queda es menor, en el caso de una distrofia muscular de Duchenne. Y en el caso de una atrofia muscular espinal, pensando en aquellos que tienen movilidad como para caminar, mientras más dificultosa es esa marcha, mayor riesgo hay de caídas. Y aquí viene otro concepto que es importante. Todos los papás dicen, cae como un saco de papas. ¿Por qué sucede eso? Porque todos nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestro peso y agacharnos a recoger algo y volver a subir. Pero hacer este movimiento es de una complejidad motora extrema. Solo lo pueden hacer los pacientes, las personas sanas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en esta posición, la fuerza de gravedad hace que yo me vaya de golpe si soy débil. Y por eso caen tan bruscamente. ¿Ok? Por lo tanto, tener extrema precaución en movimientos que van a favor de la gravedad. ¿Qué otra cosa les cuesta mucho hacer a nuestros pacientes? Pararse. ¿Por qué? Porque el pararse implica que el paciente tiene que trasladar todo su peso corporal desde el piso. Una forma clara de entenderlo es que cuando ustedes quieren tomar una bolsa del piso que tiene muchos kilos, ¿qué suele suceder? Nosotros nos agachamos y ¿dónde está lo difícil? Aquí, 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 pero cuando ya lo tengo encima, pareciera que pesa menos. Eso se llama biomecánica de la debilidad. Eso es lo que pasa con nuestros pacientes. Nuestros pacientes, si yo los dejo parados, caminan. Pero si se caen al suelo, muchos de ellos ya no se pueden parar. Entonces, tener claro que estos pacientes, todos estos niños, hay dificultades que son mayores. Primer aprendizaje, pararse del piso, por eso cuesta subir escaleras, bajar escaleras, pero funcionan bastante mejor cuando están de pie. ¿Qué sucede con nuestros pacientes que no caminan? Los pacientes que están en silla. Es el mismo fenómeno. Si el paciente maneja el joystick de la silla de ruedas con la mano derecha, ¿qué hace tarde o temprano? Carga todo el peso hacia ese lado.
y aparece la deformidad de la escoliosis. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? Usando las dos manos. Por eso la kinesiología busca la simetría postural en la medida de lo posible. Pero es importante también tener claro que hay deformidades en las enfermedades neuromusculares que se van a producir. A veces existe un concepto errado. Mientras más kinesiología haga, no va a aparecer la escoliosis en un AME2 débil. No, la escoliosis va a aparecer. ¿Qué buscamos? Esperamos que esa escoliosis sea de los menos grados posible, que aparezca lo más tarde posible y que sea lo más flexible posible. Por lo tanto, ¿qué nos ha pasado con los pacientes tratados? Y aquí hay varios que ya tienen tratamiento. Nos hemos dado cuenta que había una área que descuidamos en la primera parte, que fue todas las otras áreas del neurodesarrollo. Que el niño juegue, el lenguaje, la motricidad fina, porque nos fuimos de foco a lo motor. Por lo tanto, mensaje para todos, los niños son niños. También deben jugar, no todo debe ser terapia. Y un concepto adicional, los procesos madurativos, darle tiempo al tiempo. ¿Se fijaron que el doctor dijo, el doctor Tisano, frente a la pregunta de Daniel, creo que era su nombre, con respecto a, él lleva 1 año en tratamiento, y el doctor le dijo, muévete en tu casa, muévete en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque los medicamentos, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no es un efecto así, tarda. Y a lo mejor los resultados que estamos viendo hoy no son los que queremos, pero tenemos que cooperar con el medicamento. ¿Cómo cooperamos con el medicamento? Que no nos hagan todo. Que si podemos trasladarnos de la silla y dar 2 o 3 pasos dentro de la casa, lo hagamos, sin riesgo de caídas. Porque Daniel, resulta que después de esta charla llega a su casa y dice, ya, voy a volver a caminar porque yo quiero ayudarle al medicamento, y Daniel se cae, ni Dios lo quiera. Todo lo que teníamos ganado, lo perdemos. Por lo tanto, aquí viene otro mensaje, no sobreexigir. Porque de repente uno, sano, le dice al paciente, ya, pero vamos, si tú puedes. Yo que llevo 30 años viendo niños débiles, yo los quisiera ver con el nivel de esfuerzo que ellos se mueven. Entonces creo que es importante encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio se encuentra entre la sobreexigencia, la continuidad. También me gustó mucho un tema que dijo el doctor aquí, la importancia de la continuidad de la kinesiología. Esto nos sirve, a nosotros nos pasa. Marzo es un mes fatal. Post vacaciones los niños llegan ahí nomás, ¿ya? Porque habitualmente los perdemos un poquito. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué hacemos? ¿Qué no debemos hacer? Tenemos que llegar a tiempo y tenemos que anticiparnos. ¿Por qué tenemos que anticiparnos? Porque ya sabemos cuál es el curso normal de estas enfermedades. Vamos a ver con Juli y con Yanka, que les van a probablemente ahí a mostrar un poco más de cosas prácticas. Es importante educarlos a ustedes con la postura. Ustedes no sé si vieron que yo le estaba sacando unas fotos al sitting de Ignacio. Sumamente importante que Ignacio pueda tener un campo visual y mirarnos, jugar, ir a la plaza, pero en ese rato tiene que estar contenido porque su columna lo requiere. 2. Mi hijo se mueve poquito, pero mueve esta mano. Perfecto, esa mano se trabaja. Mi hijo solo se gira, no puede sentarse, que se gire. Mi hijo se sienta y solo se arrastra, que se arrastre. Mi hijo le cuesta mucho caminar, pero logra hacer una cuadra. ¿Me entienden? La actividad física va en proporción a lo que cada uno de ustedes logran hacer. Solemos caer un poco en el asistencialismo. Y cuando hacemos eso, el paciente, obviamente, frente a la dificultad, obviamente que le sirve. No olvidar las otras áreas. Y esto que quiero como recalcarlo. El tiempo de descanso.
el tiempo de ocio, el tiempo de juego, que el trabajar con niños es muy diferente a trabajar con adultos, porque el adulto ya tiene su cerebro armado, el niño no tiene su cerebro armado, necesita aprender a tener habilidades sociales, necesita aprender a jugar y a pelear. Y nuestros niños muchas veces están internos dentro de sus propias casas, evitando que se contagien cosas, que es muy importante hacerlo, no digo con esto lo contrario, pero de repente también tenemos que exponerlos a lo que todos los niños están expuestos en proporción a sus condiciones. Y esto ya lo vimos con los profesionales, y que quiero que aprendan lo que es el movimiento compensatorio. Este es un paciente que tiene una distrofia muscular y Giancarlo le está pidiendo que se pare. Y él logra pararse, fantástico. Pero después Giancarlo solo le pidió que se parara las piernas y le dijo, párate. Y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él, para poder pararse, sus déficits musculares necesita juntar las piernas. Y por lo tanto, ¿qué suele suceder con un paciente que hace esto? Junta las piernas para poder pararse, y por eso las intervenciones quirúrgicas son tan complejas. Porque una intervención quirúrgica puede buscar un enderezamiento óseo que altera esta compensación. Y el paciente, después de la cirugía, lograba hacer algo y luego lo pierde. Y esa es la razón por la cual en estas conferencias todos hemos aprendido de lo que nos han dicho los expertos. Cautela. Pero eso no significa que nos vamos a quedar atrás, porque también ustedes saben que hay que buscar el justo equilibrio entre qué hacer y qué no hacer. Primera cosa que creo que es importante, las deformidades de cráneo para los niños que se mueven poco, importante corregirlas, hacer que los niños se muevan como puedan. Ustedes mismos, como papás, nos han enseñado miles de dispositivos que crean para que los niños se muevan, y creo que esto es algo de lo importante. Los pacientes que han recibido terapia, los papás, y entendemos y empatizamos con la felicidad que nos puede dar a todos como equipo que el niño esté afirmando la cabeza. Pero resulta que ese niño afirma la cabeza en ese plano. En este lo pierde. Y a ese mismo niño le pedimos después que se siente y la columna se nos deforma. Por lo tanto, el primer mensaje, la importancia de poner a los niños en posición boca abajo. Es que no lo aguanta, no puede levantar la cabeza. Sí, lo ponemos en un plano inclinado y sí pueden levantar la cabeza. Y uno habitualmente tiende a pensar que los niños no lo quieren hacer porque no quieren, no pueden, porque la cabeza pesa mucho. ¿Ok? Y esa es la explicación. Lo mismo que les dije del saco de papa que uno levanta del piso. Si yo pongo al paciente así, no va a levantar la cabeza. Pero si le doy un plano inclinado, que aquí se fijan que está en la punta o está abajo, esto es física, se descompone el peso de la cabeza. Y por lo tanto el paciente sí logra levantarla. Por eso es tan importante ponerlos boca abajo, para que la curva de la escoliosis ojalá se atrase lo más posible. Pero también es importante que cada minuto que uno utiliza tenga recursos que nos permitan decir, corrijámosles el pie, tratemos de que el pie quede bien apoyado, costo no muy alto, OTPs, un elástico, un tallarín de piscina, y en la fotografía anterior eso que ven ahí es una esponja de baño, que no es algo de extremo costo. Usar las horas de descanso, cuando los niños no toleran, por ejemplo, el uso de algún dispositivo, sobre todo cuando son niños que tienen muchas complejidades, es una buena instancia utilizarla a la noche como un recurso. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Hemos vivido en estos primeros años de terapia la felicidad de todos porque un niño se sienta. Sin embargo, lo quiero como recalcar, depende cómo se siente. Si yo a un bebé le muestro este campo visual,
Tú te sentaste, tú ves este campo visual, no es lo mismo que mirar el techo. Por lo tanto, no es fácil volver a acostar a un niño que aprendió a estar sentado. No quiere decir que lo volvamos a acostar. Quiere decir que nos preocupemos de que su columna esté en la mejor de las posiciones. Para que no tengamos deformidades de columna, que a veces se rigidizan y limitan el uso de las extremidades superiores. Mantener la flexibilidad, como decía Juli en la mesa redonda de discusión. Y aquí voy a hacer un comentario. El área nuestra de rehabilitación tiene un gran pero. A diferencia de los medicamentos, la evidencia científica es sumamente potente en medicina, en farmacología. Se le aplica el medicamento, se ven resultados y se publica el artículo y todos los médicos se alinean con esa indicación. Kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, tenemos muy baja evidencia científica. ¿Por qué? Porque tenemos miles de factores de variabilidad. Desde la familia que vive en el sur, la que vive en el norte, la que vive en Santiago, la mamá que está sola, la mamá que tiene más hermanos. Hay miles de factores que influyen sobre ese paciente. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer un estudio y decir de la población de pacientes que nosotros tenemos en Chile con AME3, caminan de esta forma y van a esta terapia, porque además la terapia que hace Santiago, Puerto Montt, Arica, es diferente. Y parte de estos simposios buscan que muchos kinesiólogos que están aquí podamos unificar qué es lo que hacemos con los pacientes, que no cometamos errores, que tratemos de hacerlo mejor por ustedes, pero se nos hace difícil. Y en eso voy a ser enfática. Hay algunas terapias que son de alto riesgo de fractura. Y por lo tanto, tener ojo, sobre todo en este minuto que hay tanta cosa en las redes sociales, el paciente con enfermedad neuromuscular es un paciente, y ayer lo vimos en la charla del doctor, del endocrinólogo, el 100% de los pacientes en algún minuto va a tener algún grado de fractura en el caso de uno de los diagnósticos que estamos comentando. Por lo tanto, precaución, mucha precaución. Yo vengo llegando ahora de Panamá y había una mamá de un niñito que comentaba que estaba con yeso. Y le preguntamos por qué estaba con yeso y había cambiado de ciudad y se había fracturado en una pauta de elongación. Entonces, ayer les enseñamos a los profesionales también la importancia de la cautela y de la formación de cómo se hace esto. Sin duda, hay dispositivos que la Teletón principalmente está trabajando de muy buena forma, horas de ocio en donde podemos trabajar posiciones, enseñarle a los padres las elongaciones, no es difícil, y bipedestar. Y que probablemente aquí Giancarlo y Juli van a profundizar en algo que para nosotros ha sido un hallazgo en este último tiempo, el que muchas veces los médicos y nosotros caemos en el error de decir, ¿está parando a su hijo? Sí. Listo, ahí quedó la pregunta. La pregunta es, ¿está parándola? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto tiempo diario? Porque la indicación son idealmente 90 minutos al día. ¿Ok? Cojines, separadores, para quienes tengan acceso, hidroterapia, muy buena terapia. Esto es un poco para que ustedes vean que la discusión de hoy, columnas y caderas, es la discusión mundial. Y creo que hoy no quiere pasar 2. Oh, no me digas. Las últimas 2 que puse no pasan. Se quedó pegado. ¿Sí? 2 más. Solo si es que no pasan. Bueno, eran justo las de... No, dale nomás. Ahí. Entonces, cuidar columna, bipedestar precoz y favorecer el movimiento. ¿Siguientes? Creo que son 2. ¿La otra? Eso ya se sabe que la gastrostomía y la traqueostomía se han ido alejando de nuestro panorama. Siguen siendo nuestras preocupaciones las caderas, me faltaron letras ahí, columna, uso de corsé, férulas, bipedestación, dale, inserción escolar y laboral. Aquí la pregunta es el cuándo, por eso aparece un reloj ahí. Y obviamente ver niños que están saliendo a la plaza a pintar, no logré por tiempos cargar un video que era muy bonito de las fiestas patrias de uno de nuestros pacientes
que recibió tratamiento, que hubiese sido maravilloso que lo hubiesen visto, cómo bailaba cueca y lo más importante, se le cayó el pañuelo y fue capaz de recoger el pañuelo del piso. Así es que en la medida en que todos nosotros sepan ustedes que parte del conocimiento que tenemos lo hemos adquirido gracias a ustedes, gracias infinitas a cada niño y sus familias. Y aquí hay, perdonen si hay alguno que se me fue, que no lo tengo, o sea, no alcancé porque lo hice ahora en la mañana. Aquí hay muchos de nuestros niños. Rafita, Alonso, Renato, Andrés, Agustín, Borja, Chloe, Gabriela, Xavier, aquí está enterrado, pero es Lucas, y todos los demás, ¿ya? Que son pacientes que a la larga nos han enseñado sus familias y que obviamente estamos día a día formándonos en poder hacerlo mejor. Y nada, Juli y Yanka van a probablemente a terminar. Bueno, agradecemos a Cecilia por su presentación. Teníamos 2 presentaciones, pero estábamos comentando que no era el tiempo, que no nos queda tanto, nos alegramos mucho en la mañana. Mejor dejamos espacio para preguntas y si surgen dudas podemos ir proyectando alguna de las diapositivas que han preparado ellos. Así que doy la palabra. Si hay alguna pregunta, comentario, Gracias. Hola, yo soy Macarena Socía, soy kinesióloga. Al fin pude preguntar porque me había quedado con ganas en las otras rondas, que quería saber si ustedes utilizan o conocen, ¿cierto?, algún sistema de tracción para promover la flexibilidad de columna, aparte de las técnicas más convencionales que ocupamos, ¿cierto?, como son las elongaciones, facilitación de movimiento, etcétera. ¿Como partes blandas, algo así decís? O... Claro, sistema de tracción, algún dispositivo de tracción que se esté ocupando, aparte de lo que conocemos, ¿cierto?, de los ejercicios convencionales que hacemos. Yo no tengo experiencia, pero sí que en Argentina hay un grupo que trabaja mucho en privado, yo tengo mucho contacto con ellos, que usan mucho, más que tracción, por ahí los dispositivos de jaula, no sé si los conocen aquí, y funcionan muy bien con los pacientes en general, digamos, y también los están probando con los pacientes neuromusculares. A mí lo que decía Ceci de que muchas cosas las hacemos empíricamente, ¿no? Lo conocemos de otra patología y lo probamos en estos pacientes. Y como en muchas enfermedades los pacientes van ganando funcionalidad, también nos animamos, ¿no?, a probar distintas cosas. Yo no conozco, pero que sí, por ahí eso es lo más parecido que podría pensar en algún sistema de suspensión más corporal. No sé si los chicos pueden aportar algo. Sí, yo estuve recién en el Bambín Jesús y lo que están empezando a probar es un arco posterior a la silla de ruedas con un arnés cervical. Sin embargo, están recién comenzando y quedaron de mandarme a la larga los dispositivos, pero es un arco por la parte posterior de las sillas de ruedas y el arnés es un arnés que en algunos casos es cervical y en otros casos es axilar, sí. Pero tiene el pero de las zonas de roce y eso, pero lo están empezando a utilizar. Excelente, gracias. Me puedo aprovechar de hacer otra preguntita. En cuanto a la bipedestación, ¿cierto? Nosotras, bueno, yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, todo esto. Promovemos la bipedestación también desde edades tempranas, ¿cierto? Desde que en el desarrollo, por lo menos típico, empiezan a cargar peso. El tema es cuando uno los ve bipedestados, ¿cierto? Tenemos la posibilidad, además de ir a sus casas a ver que se haga correctamente, pero vemos también estos troncos que a veces se derrumban. Y si bien uno quiere pensar también alguna forma de suspensión del tronco, pero también tú necesitas la carga de peso para mejorar la densidad ósea, para que haya carga en estas caderas. Entonces, ahí no sé si hay como, a veces me pregunto este rol contraproducente, que está bien, lo está bipedestando, pero también hay un tronco que es difícil de alinear bien, por más que uno ponga una mesa, ¿cierto?, para sostener el peso de los brazos, etcétera. No sé si
¿Han también visto alguna otra posibilidad? La Ceci lo puso ahí en las diapositivas, que quizás no lo hablamos tan específicamente, tan directo, pero el corsé que teníamos tanto temor antes, hoy está volviendo justamente para esas instancias, para que en los momentos donde yo estoy bípedo o tengo que sostener el tronco, yo pueda hacer la otra tarea y no preocuparme de la falta de alineación. Al final, ayer lo hacíamos un poco una actividad práctica, pero la mayoría de las personas débiles, adultas o más pequeñas, para mantener una posición que para la mayoría de nosotros no demanda ningún riesgo, para ellos ya, o sea, ninguna demanda, para ellos ya están haciendo ejercicio en mantener esa posición. Entonces, si vamos a cargarlo, lo mejor es, además de asegurarnos de la posición de las caderas y de las extremidades inferiores en abducción, poner un corsé o quizá ponernos en una mesa más prona, pero en realidad asegurarnos de que, porque tenemos que pensar que la gravedad es tanto lo que empuja hacia abajo que por efecto sumativo se va a empezar a deformar esa persona. Y bueno, y lo de las caderas, como comentaba el doctor Labianca, lo más importante es darle seguimiento por el tema de que una cosa puede ser que tengamos un cuello varo, pero también necesitamos asegurarnos que haya un acetábulo que tenga la cobertura correcta. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, que no nos corresponde, pero antes de para contribuir a esa decisión, asegurarnos de que tanto el acetábulo como el fémur están en una posición correcta y el que se intervenga sea el correcto para la situación. Sí, estoy muy de acuerdo y hasta creo que hay muchas situaciones. Nosotros en mi hospital hay pacientes que por distintas cuestiones, más que nada con conseguir los materiales, se demora mucho la cirugía y de columna, ¿no? Y ya tienen curvas que son quirúrgicas. Y en ese caso usamos, por ahí no el corsé rígido de termoplástico, sino capaz que algo de plastazote o algo semiblando, digamos, que sabemos que no va a determinar que la curva cambie, pero sí que a veces abre un poco el área de apoyo, alinea cuando estás en bipedestación y es una estrategia que te sirve para poder continuar parando al paciente y, por supuesto, cuidar la alineación. Creo que en ese sentido, cuando uno tiene claro para qué es, ¿no? O sea, y que no es restrictivo, se pasa una apertura abdominal, si es un paciente con AME, creo que si uno siente que eso alinea mejor al paciente y mejora la tolerancia a la posición sin dolor, para mí es súper válido. Así que estoy de acuerdo con lo que planteaba acá Giancarlos. Acá tenemos otra pregunta de Cintia. Sí, dos preguntas. ¿Cómo hacer una prescripción del ejercicio para que un niño con AME no caiga en la fatiga? ¿Y qué opinan del uso de las plataformas vibratorias? ¿Y cómo la recomendarían para su uso? Bueno, ayer hablamos un montón de ejercicio en AME y lo que un poco charlábamos es que hoy los consensos recomiendan trabajo aeróbico y trabajo de fuerza incluso, pero que tiene que ser muy individualizada la evaluación y ahí está la guía del kine, digamos, para ver qué tipo de ejercicios puede hacer y qué carga puede recibir, sobre todo con lo que tiene que ver con fuerza. Y lo que hablábamos también es que la fatiga es muy difícil de medir, es como el dolor. Un mismo ejercicio a él no le puede cansar nada y para mí es muy agotador. Entonces es importante, cuando uno piensa en actividad física, que los pacientes empiecen a autorreconocer qué cosas los cansa o qué intensidad de ejercicio los cansa. Yo les mostraba ayer acá a los profesionales que usamos como una escalita, que son caritas, carita de tristeza, carita de más o menos y carita de no tengo ningún problema, o una escala de 0 a 10, digamos, como para guiar un poco después de la actividad física, cualquiera que sea, qué cansado o no quedó cada persona. Y lo que se sabe de la bilografía es que estar con una carita de 5, 6, 7, que es la carita intermedia, es bueno, porque uno tampoco tiene que ser tan suave como para no producir ningún impacto en la persona. Así que la realidad es que yo, en ese sentido, es importante el mensaje de que se puede practicar, pero que la guía tiene que estar que tiene que ser un plan individualizado. Y después hay reglas generales. Por ejemplo, si yo sé que X ejercicio acostado sale más fácil o cansa menos que hacerlo sentado o parado en el paciente si puede, bueno, en ese caso buscamos la posición que permita mejor movimiento, más tiempo sin tanto cansancio. Y las pausas de recuperación, muy importante. Muchas veces es difícil lo que uno dice, pero la idea es no superponer.
Lo ideal es, por ejemplo, que si, por lo menos lo que cuento de mis pacientes, no van al colegio, que ya a veces son, en Argentina hay chicos que tienen 8 horas de escolaridad, o sea, una escolaridad doble. Y si encima tiene kinesio, y si encima después justo tiene natación, bueno, es obvio que la superposición de la actividad física tampoco ayuda a que el rendimiento sea y que el paciente no se canse. De modo que ideal es también las pausas de recuperación y no superponer actividad física. No sé si más o menos contesté. Creo, ¿había otra pregunta en relación? Yo no tengo experiencia. Sé que se habían puesto muy de moda hace muchos años, recuerdo. No sé si vos podés explicar algo de eso. Voy a ir al revés. De las plataformas vibratorias hay harta evidencia, o sea, hay evidencia documentada, y en realidad ayer el endocrinólogo que expuso hablaba un poco del efecto mecánico, de la carga de peso que produce crecimiento de hueso. Entonces, desde ese aspecto tiene mucha lógica que la carga de peso genera, al menos promueve la disminución de la velocidad de pérdida ósea. El punto es que hay que asegurarse de que esa carga de peso sea lineal. O sea, no quiero ser profundo en la física, pero si yo tengo un hueso que tiene esta dirección vertical y yo le aplico una fuerza en otro sentido, existe un riesgo algo de que esa fuerza se me arranque en un buen escenario y en el peor escenario que produzca una fuerza que produzca el doblamiento y una eventual fractura de ese hueso. Entonces, es importante asegurarse que sea en el sentido de la carga. Por eso esas plataformas están pensadas principalmente para promover vertical, sentado o vertical en la plataforma. Y con respecto a lo otro, cortito, el ejercicio físico, o sea, nosotros tenemos un poco en la mente este concepto de que el músculo solo produce fuerza, y yo creo que es importante destacar que hay 3 características del músculo. Una es la flexibilidad, otra es la fuerza, que es la que todos vemos más habitualmente, pero otra es la fatigabilidad. Entonces, en el entrenamiento físico de cualquier tipo, y que al final una persona con terapia hoy día se comporta un poco como una persona que no tuviera la condición, uno puede entrenarlo entendiendo que la fatiga se va a manifestar de alguna forma. En los niños quizás es más difícil reconocerlo inicialmente porque la competencia está más instalada en ellos que en nosotros, pero la mayoría de los papás sabe cuando su hijo está cansado. O sea, indicadores básicos de fatiga son, aumenta el error, que el error puede ser desde la fatiga a no cumplir la tarea, aparece lo que nosotros llamamos la compensación, y en eso no necesitamos capacitarnos para entender cómo es el movimiento sano. O sea, yo soy kinesiólogo y ando por la vida indivisible de mi carrera y veo a la gente como camina y me llama la atención, así como probablemente un informático ve como algo pasa y le llama la atención y la presión que tengamos, pero el movimiento normal, entendiéndose normal como se mueve la mayoría de la gente, tiene una forma. Y cuando alguien se mueve distinto a eso, uno dice esa persona se mueve distinto. Entonces, cuando aparece la compensación es que uno hace el movimiento de una forma distinta a como lo haría en condiciones normales. Cuando empieza a aparecer la fatiga, que es esa compensación, ahí se acaba. Ya sea para resistencia o para fatiga, porque las personas mayores han reportado mayores ganancias en aumento de tolerancia a la fatiga con los medicamentos, y los más pequeños que reciben terapia más temprano han mostrado aumentos de ganancia en fuerza y en fatiga. Entonces creo que esos son indicadores importantes para tener en claro. Y la gente grande, por supuesto, que tiene mucha más capacidad de reconocer sus momentos en que llega la fatiga. Bien, nos quedamos para una pregunta, bueno, 2 preguntas, y después tenemos algunas que mandaron internamente por mail. No, hay que prenderlo atrás. Ahora, ya. Es una reflexión, invitación y pregunta. ¿Ya? Una reflexión en el sentido de que me suma a lo que dice la Ceci. Yo llevo como aproximadamente 1 año como dedicándome a la parte neuromuscular. Yo soy kine jovencito, por así decirlo. ¿Ya? Y es sumamente interesante el mundo en el que estamos enfrentándonos. Y la invitación es hacia la familia, aprovechando que hay harta familia, no sé si estará YouTube o streamer todavía. Los invito a que le pregunten a sus kinesiólogos, que sean insistentes, que sean activos, que nos pregunten. A nosotros nos apasionan las familias que son preguntonas, por lo menos de mi parte, porque nos invitan a nuevos desafíos a nosotros. ¿Ya? Así que les dejo la invitación a que sean activos, no digan como, puchas que los cateteo mucho, puchas que les pregunto mucho. No, pregunten. Eso es una de las preguntas, o sea, invitación. Pregúntenos hartos, para que a nosotros nos ayude harto a nuestra formación y a averiguar más cosas. Y la pregunta va dirigida a ustedes como kinesiólogo. Tanto así, tengo familias muy pasivas como muy activas, en las cuales me llevó una pregunta que es, estuve trabajando un tiempo en equinoterapia, hipoterapia, que es con caballo, que muchas veces se fomenta a los pacientes cuando son hipotónicos, y las familias dicen, ya, mi hijo es hipotónico. ¿Será tingente llevarlo a equinoterapia o hipoterapia en estos casos con caballitos? Sí, a mí me parece como una muy buena actividad en términos de trabajar estabilidad de tronco y de cabeza, ¿no? Como
más allá de lo lúdico y que definitivamente pasa un poco con la hidroterapia también, ¿no? O sea, son medios donde en niños, particularmente que es mi experiencia, hay más adherencia porque es más divertido y sale un poco del consultorio y esto hay que sostenerlo, ¿no? Como también ahí nuestra creatividad para que el paciente realmente no se aburra, realmente es así, o sea, después les quería mostrar algunas cosas que estamos midiendo allá en mi hospital con respecto a la adherencia a los cuidados en el hogar, un poco en relación a lo que estaba contando recién. Para mí es como todo, la equinoterapia es una buena actividad si uno tiene claro cuál es el objetivo. En términos de trabajar estabilidad de tronco, apertura de piernas, porque realmente la posición ayuda a la contractura de aductores, es una buena actividad que puede sumar, ¿sí? Muchas veces, y esto lo digo porque lo veo en las familias, uno ve equinoterapia, hidroterapia, plataforma vibratoria, electroestimulación y la kinesio tradicional y la terapia ocupacional y la fonoaudiología, y la realidad es que lo importante acá es poder hacer terapias que se puedan sostener, porque a veces al inicio, cuando empieza el tratamiento farmacológico, hay un ímpetu ahí de hacer muchas cosas, pero acá la clave está en poder sostenerlo, la continuidad en el tratamiento. Y si uno tiene claro cuál es el objetivo, es una terapia más que se puede indicar, digamos. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si estás de acuerdo. Okay. Muchas gracias. Si quieren les cuento esto y después escuchamos otras preguntas. Yo hace mucho que quería hacer alguna cosa de medir la adherencia a los cuidados en el hogar. Nosotros muchas veces damos muchas indicaciones, que hay que usar las ortesis, que hay que pararse todos los días, que hay que hacer los cuidados respiratorios, que hay que hacer la elongación, que es para hacer en casa, porque es de verdad que los pacientes van a hacer rehabilitación, pero todos se llevan, por lo menos el librito, con todas las recomendaciones y no alcanza con ir 2 o 3 veces por semana. Los consensos dicen que hay que hacer alguna actividad todos los días. Y siempre destacamos la importancia de los aspectos de niños sanos, ¿sí? Colegio, porque al principio cuando son chiquititos todavía no van a la escuela y después tienen inglés, colegio, los cumpleaños y aspectos que por supuesto se tienen que cumplir y que obviamente todos buscamos que los pacientes estén bien para poder disfrutar de esos aspectos de su infancia. Entonces, con Roche, con el laboratorio que tiene Risdiplan, hicimos un trabajo colaborativo con el programa de docencia del hospital y con el programa de seguimiento de neuromusculares. Hicimos esa aplicación que ven ahí, ¿sí? Es una aplicación, en realidad es un aplicativo web, ni siquiera es una app, sino que en realidad es una página de internet donde el paciente se loguea y nosotros, yo como kine, elijo cuál es el plan de tratamiento que recomiendo según el tipo de AME que tiene el paciente y su estado clínico en el momento de que hacemos la evaluación. Y tiene dibujitos o videos de los ejercicios y cuánto lo tiene que hacer todos los días. Y desde este botoncito que está acá, le pedimos que 4 veces y de ahí en adelante, pero para el estudio que estamos haciendo necesitamos 4 reportes que nos digan cómo le fue la semana anterior con respecto a todo lo que tenía que hacer. Son un montón de indicaciones. Y les pedimos que nos digan cuánto pudieron cumplir. Y es una escala muy sencilla de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Y si nos dicen nunca, casi nunca, o a veces le decimos, bueno, decime por qué no pudiste cumplir. Y les cuento un poco algunos resultados preliminares. Hoy día tenemos 55 pacientes y nos da todavía más baja la adherencia. Ahí, cuando uno mira la bibliografía, se dice que en los pacientes con problemas motores crónicos, la adherencia, o sea, el cumplimiento es del 50%. Hacen la mitad de las cosas que se recomienda que hagan. ¿Y por qué? Bueno, y cuando uno pregunta razones, la más común que reportan todas las familias es porque no tengo tiempo, porque esto tiene que ver con la situación socioeconómica de cada familia. Preguntamos si tienen otros hijos con otra enfermedad, que no necesariamente es neuromuscular, pero que implica cuidados. En la Argentina pasa mucho que los abuelos a veces viven con las familias y también son personas que requieren cuidados y, por supuesto, cuando los 2 papás trabajan, obviamente que todo también es poco tiempo que queda para hacer las indicaciones. Así que yo creo que
un poco pensando en la equinoterapia y otras 1000 terapias que hay disponibles, es como, yo aprendí un poco mirando esto, que hay que ser muy conciso y preciso con las indicaciones, en términos de lograr que verdaderamente se haga lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que son ineludibles, hay que pararse en casa, pero por ahí parte de lo que uno tiene que hacer cuando habla con la familia es chequear cuánto se puede hacer verdaderamente de eso, porque por ahí el paciente tiene todas las condiciones para hacerlo, pero en realidad no tiene ni tiempo para hacerlo. Entonces vamos a priorizar y uno dice, bueno, capaz que el bipe lo podemos hacer mientras haces los deberes y estás parado con la mesa, o mientras tenés un bipe que autopropulsás y que te sirve cuando vas a la plaza, digamos. O sea, hay que pensar cuando uno piensa en porque las indicaciones es fácil darlas. Yo puedo decir, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, y después cuánto verdaderamente eso ocurre, porque sabemos que si no ocurre, los resultados funcionales van a ser diferentes. Así que nada, creo que es parte de esto que vos hablás de las preguntas. Yo creo que nosotros también tenemos que sentarnos mucho a hablar con las familias de cuánto se puede hacer y cuáles son las dificultades para que se cumpla verdaderamente. De todas maneras, qué importante es lo que tú estás diciendo en realidad, compatibilizar también la vida normal de un niño que tiene que tener actividades de ocio, ir al colegio y cómo ir integrando eso en esta falta de tiempo. Había una pregunta atrás, me parece. ¿Tú, Daniel, o no? Ya. ¿No? Acá hay unas preguntas que surgieron. ¿Sí? Ah, de acuerdo. Hola, Hola. En el mismo punto que está hablando, quería consultar igual. Vemos muchos adultos con AME o con otras enfermedades neuromusculares que tenemos vidas laborales. Claro, igual, Que a exactamente veces, igual. no sé, a veces hay situaciones extremas de estrés o de trabajo que uno está muchas horas trabajando y se producen obviamente contracturas musculares y uno no tiene tiempo también a veces para todos los días hacer los ejercicios. En ese sentido, como que hay recomendaciones como para un adulto ya, como Creo es lo que mismo básicamente, en algún pero punto es igual, el tiempo que por ahí ocupas trabajando es el que por ahí tienen los chicos cuando van al colegio. Creo que de eso se trata. Yo creo que hay que priorizar. A mí me preocupó mucho cuando miraba los resultados de esto, que es muy preliminar, que muy pocos pacientes hacen la parte respiratoria y la parte respiratoria no debería ser muy negociable. Yo después siento que hay cosas que sí uno puede charlar, digamos. Esto no, por ejemplo, las férulas. Y a la noche, porque a mí me pasa todo el tiempo, digamos, no, y que le dan calor, que se las quiere sacar. Bueno, entonces, ¿cuántas horas efectivamente? Hablemos con sinceridad, le digo yo a mi familia, porque no sirve de nada decir, yo doy la férula, las tienen, son divinas, pero no las usa. Y la última semana, ¿cuánto te las pusiste? Y una noche. Bueno, entonces realmente no tiene sentido. Yo le digo, bueno, a ver, busquemos en el día. Hace los deberes sentado en la silla, bueno, que se las ponga un rato en la silla. ¿Es lo ideal? No, claramente. Las horas del sueño son el momento ideal. Pero es mejor eso a que realmente no esté usando ningún tipo de ortesis. O sea, me refiero a esa, no sé si más o menos va por ahí. en esa situación de no poder hacerlo, ¿se puede privilegiar algo? Por ejemplo, ejercicios de fuerza o mejor trabajar el tema respiratorio. ¿Hay algo Depende que del priorizar paciente. o depende Sí. obviamente de la... Sí, yo creo que ahí depende de la situación. Por ejemplo, si es un niño, yo en mi caso pienso AME1 y la respiratorio no es muy negociable, ¿sí? Y por ahí podés pensar en otras cosas, podés decir, bueno, listo, en el día lo dejo que se mueva y usa las horas de la noche y por ahí no toda la noche y pueden ser 4 o 5 horas. Muchos tienen enfermería, entonces por ahí eso puede colaborar. O sea, es difícil, pero siento que hay que sentarse a hablar de esto, digamos, sincerarse. Yo creo que es sincerarse porque está en todos lados escrito lo que hay que hacer y a veces tenés familias que consiguen todo, a veces no te podés poner las ortesis porque no las tenés, eso pasa también, ¿sí? Pero cuando está todo disponible, también hay que tener en cuenta esto, porque no es de que la gente no lo quiere hacer porque no lo quiere hacer, sino porque también es un tratamiento de por vida. Y entonces y la idea es que la vida se viva, digamos, porque no tiene ningún sentido tener los pies divinos si uno no puede hacer nada. ¿Sí? Yo creo que un poco va por ahí el mensaje. No es muy académico lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, yo lo aprendí. Yo muchas veces yo tengo en mi hospital becarios, residentes que vienen con un ímpetu y acá veo mucha gente joven y me dicen, no, pero ¿por qué no le decimos que se ponga la férula 8 horas por día? Digámosle, pero no va a ocurrir igual. ¿Y por qué no ocurre? No tiene ningún sentido, digamos. O sea,
la recomendación está, uno se la tiene que transmitir a los pacientes y a las familias, pero después cuando vuelve y te dice que no pudo, creo que ahí hay que sentarse a negociar y a pensar estrategias para que realmente por lo menos se pueda hacer lo mejor posible. Creo que es un mensaje realista, no muy teórico, digamos, porque la bibliografía no va a estar muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Práctico, sí, sí. Y en relación a algo práctico acá que mandaron esta pregunta de las OTP, que justamente parece que es un temazo de las OTP y la tolerancia. Si existen alternativas más amigables, materiales más frescos, transpirables, que permitan al niño algo de autonomía y poder levantarse con ellas, que permitan mejor receptividad de los niños en toda estación, y también de las OTP, si es posible que las OTP tengan algún grado de inclinación menor a 90 grados en el tobillo para generar algún grado de elongación si se usa de manera profiláctica. ¿Genera algún beneficio? Bien, bueno, parte de lo que estábamos charlando, muchas veces yo los veo mucho en Duchenne, por ejemplo. Nosotros indicamos activamente las ortesis cuando el chico ya perdió cierto grado de dorsiflexión y la recomendación no es para caminar, sino para dormir. O sea, y pasa que las mamás te dicen a las 5 de la mañana escucho, claro, pues los pacientes se las pueden sacar. Se escucha ruido de abrojo, me dice la mamá, y cuando lo va a despertar a la mañana lo encuentra sin las ortesis. Bueno, entonces, a ver, entonces yo hablo con el niño, le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te molesta? Me dan calor, es la típica explicación. Entonces, le digo y los papás te dicen, ¿no puede ser algo más blandito? Y ahí uno tiene que tener claro que no puede ser más blandito, porque si no, no va a cumplir con la función. Entonces, hemos probado cosas, ¿sí? Como por ejemplo cambiar las medias que usa, hacerle agujeros a la parte de los gemelos, que en algunos pacientes funciona, y a veces la idea es, bueno, listo, si en la noche la tolerancia está compleja, tratemos de usarlas en el día, ponételas cuando vas al colegio en la silla. No es lo ideal, vuelvo a decir lo mismo, pero es cómo podemos tratar de que se cumpla la indicación entendiendo la situación de cada familia. La otra pregunta, no sé si la entendí bien, ¿significa hacerla no a 90, pero más en flexión? Sí, más en flexión. Yo no tengo... Sí, a ver si por ahí la contesto, no sé si lo entendí bien. Cuando el paciente tiene un poquito de deformidad, está perfecto hacerla a la forma que tenga el pie el paciente. Ahí sé si levanta la mano. Ahora, pasa mucho en Duchenne. Muchas veces en vez de estar a 90, está a 100 grados, que es un poquitito de punta o de quino, y no tiene ningún sentido usar una ortesis que en realidad el talón está en el aire, ¿sí? Tiene que estar todo el pie apoyado para que verdaderamente haya descanso muscular. Nosotros a veces le ponemos un taquito adentro de la valva o cuando las renuevan los pacientes le pedimos un poquito de punta. En mi opinión, deformidades de más grados quizás ya no es para férula, ¿sí? No sé si están hablando de algo de al revés. Al revés, sí. Yo no tengo experiencia, yo para mí a cero. Me imagino que un paciente que no tiene quino que tenga más dorsiflexión, en el fondo que como preventivo. Yo leí la pregunta, pero me llamó mucho la atención porque a la larga la pregunta lo que dice es qué pasaría si hacemos una órtesis que esté en 80 grados. Creo que Giancarlo ayer en la presentación lo dijo. La eficiencia muscular no solo tiene que ver con que el músculo esté corto, tampoco funciona cuando está hiperelongado. Por lo tanto, lo fisiológico y lo que está reportado son los 90 grados. Si uno hiperelonga un músculo también se pierde, ¿ya? Eficiencia mecánica. Eso es mi opinión. Y lo segundo es que en ninguna parte que yo sepa o que haya leído se utilizan las órtesis en más de 90 grados. Un buen ejemplo podría ser, ahora estoy pensando mientras la escuchaba a Ceci, es que a veces en algunas circunstancias hay que hacer la cirugía, vieron, de elongación, y nunca se hace a más de 90 grados. O sea, creo que por ahí también es un fundamento para, no es que lo hiperextienden al tendón del Aquiles, sino que en realidad lo dejan a 90 grados. También en la posición cuando nos paramos, ¿no? O sea, el tema es el apoyo plantar. Yo creo que ahí está la indicación. No sé si más o menos. Muchas gracias. Damos por finalizado este bloque. Agradecemos a Julieta Mozzoni, que ha venido de Argentina. Muchas gracias, Julieta, a Giancarlo Calcaño y a Cecilia por sus excelentes presentaciones y por contestar todas estas inquietudes.